Hola, hoy voy a comentar los ports de Nintendo Switch que quiero que salgan antes de que cierren su catálogo. Venga, vamos allá. Pues sí, quiero comentar así un poco por encima los ports de casa Nintendo, ¿vale? De los exclusivos de Nintendo que me gustaría que sacara Nintendo en este próximo final de año, incluso a principios de 2025, lo que le quede de duración al catálogo de la Switch. Y es eso, son juegos que me gustaría que salieran o que Nintendo los lanzara antes de cerrar el catálogo para que la Switch tenga ya ese catálogo pues bien homogéneo, en este caso con los juegos de casa Nintendo. No voy a comentar juegos nuevos o juegos que puedan presentar así, pues eso, juegos nuevos, ¿no? Sino que son ports o remakes o remasterizaciones que creo que pudieran salir y que me gustaría realmente que el ciclo se cerrara con estos ports ya en nuestra colección. No sabía muy bien si hacer este vídeo realmente. Estuve pensando, tuve la idea y tal desde hace tiempo, pero como va a haber un Nintendo Direct dentro de poco que nos van a decir básicamente todo lo que va a salir en lo que queda de 2024, pues a lo mejor lo que yo diga aquí ya no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, son ports que los anuncio o no Nintendo, bajo mi punto de vista deberían de estar en el catálogo de Switch, ya sea en finales de 2024, principio de 2025. Y si no llegan a salir nunca en el catálogo de Switch, creo que son juegos que debieron salir, ¿vale? O sea, vamos a tomárnoslo así. Como juegos que a mí, personalmente, a mí me gustaría que salieran, ¿vale? No quiero... seguramente me voy a dejar un montón y a cada uno va a tener sus preferencias y tal, pero bueno. Vamos a verlo, venga, va. Bueno, he seleccionado 5 juegos que creo que deberían de salir sí o sí, o por lo menos a mí me gustaría que salieran sí o sí. Y luego he seleccionado también una pequeña lista de otros juegos que no estaría mal que Nintendo los sacara y que creo que de toda esta lista, creo que algunos anunciarán, ¿vale? Bueno, el primero de todos es el Luigi's Mansion 1, ¿vale? El primer videojuego, el de la GameCube, que luego también salió en la 3DS. Este videojuego yo creo que ya lo deberían de haber anunciado, ya debería de haber salido junto al Luigi's Mansion 2 HD, ¿vale? En todo caso, el Luigi's Mansion 1 también necesitaría una revisión HD, como el Luigi's Mansion 2. Así que hubiera sido, para mí, lo ideal es que hubiesen lanzado los dos juegos juntos en el mismo cartucho, como el Pikmin 1 más 2, pues que hubiese salido el Luigi's Mansion 3, el 2 más el 1, los dos juntitos. Porque sinceramente, si van a sacar el 1 aparte, pues me parece un poco, no sé, un poco guarrada, ¿no? Vendernos los dos juegos por separado. Pero sí que es verdad que se me quedaría cojo, me daría mucho toque, tener el 2, el 3 y que no estuviera el 1. Ya sé que el 1 ya lo hemos tenido en la GameCube, ya lo hemos tenido en la 3DS y sería tenerlo una tercera vez. Pero bueno, al fin y al cabo, la Switch es el catálogo, el catálogo de la Switch es el catálogo de los ports y de volver a traer esos juegos de hace años, no solamente ports de la propia casa Nintendo, es que estamos teniendo ports de todas las desarrolladoras y de todos los videojuegos y de las consolas antiguas. Hemos tenido ports de Sega Mega Drive, ports de Super Nintendo, ports de Wii, yo que sé, de prácticamente todo. Entonces, creo que el catálogo de la Switch está quedando increíble, y cerrar este catálogo también con el Luigi's Mansion 1 pues tampoco estaría de más, ¿no? Así que bueno, el Luigi's Mansion 1 yo no descarto incluso que lo anuncien, porque si ha salido el 2, que va a salir hace poco, pues podrían anunciar el 1. Pero bueno, deberían de haberlo hecho juntos. Los dos siguientes juegos que me gustaría ver en el catálogo de la Switch son el Metroid Prime 2 y el 3, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, debería de haber salido en vez del Prime 1 Remastered, debería haber salido el Trilogy directamente y habernos sacado remasterizados los 3. Pues a lo mejor no les ha dado tiempo a terminar los 3 juegos, de remasterizar los 3 juegos. Pero a mí me molaría que salieran el 1, el 2 y el 3. O yo que sé, si quieren pues lo mismo, que saquen el 2 y el 3 juntos y el 1 por separado. Y que luego tengamos el 4 intergeneracional. No sé qué van a hacer con el 4. Ellos dijeron, a principio de generación, dijeron que lo querían sacar para Switch. Yo no sé si se van a desdecir, si va a ser intergeneracional, si va a salir para las dos consolas, si va a salir para Switch y luego upgradeado gráficamente para Switch 2. No sé qué plan tienen. Lo que sí sé, bueno, lo que sí me temo que van a hacer es aprovechar para sacar o el Trilogy
o el 2 y el 3 cerca del lanzamiento del 4. Es lo que creo yo. ¿Por qué? Porque así aprovechan la promoción. A mí me gustaría que salieran el 2 y el 3 juntos, ¿vale? No me molaría tener un Trilogy en Switch, porque ya sería tener el 1 suelto y el Trilogy aparte. Otra cosa es que el 4 salga únicamente en Switch 2 y el Trilogy también salga en Switch 2 y tener los 4 en Switch 2. Eso ya sería otro tema. Pero para cerrar el catálogo de Switch a mí me gustaría tener los 3 por separado, o por lo menos el 2 y el 3 juntitos, como el Pikmin 1 más 2 también. Y por último, los dos juegos, sobre todo uno de ellos, que yo considero que no puede ser que la Switch se cierre sin que haya salido el port son los dos Zelda de Wii U. Todos sabemos, o somos, bueno, somos conscientes de que la Wii U ha sido, sobre todo al principio de la generación, ha sido un constante de ceder sus juegos a la Switch para que salgan también en Switch de manera más HD y de forma que muchos títulos que quedaron un poco en el olvido en la Wii U, porque, a ver, las cosas como son, casi nadie compró la Wii U, muy poca gente compró la Wii U, yo no le llegué a comprar la Wii U, entonces yo no llegué a disfrutar de esos videojuegos de la Wii U y los he empezado a disfrutar en la Switch a medida que han ido saliendo. Entonces yo creo que es una pena, es una lástima que muchos juegos que todavía quedan por salir de la Wii U no terminen viendo la luz en Switch y acaben ahí defenestrados y olvidados, para que la gente los pruebe, y además que son videojuegos que gráficamente dan el perfil de Switch, la mayoría de ellos. El primero sería el Twilight Princess, que sí que es verdad que este ya es de Wii, es heredado de Wii, pero está también en Wii U. Pero a mí el que realmente me haría ilusión que saliese en Nintendo Switch es el Zelda Wind Waker, porque yo el Twilight Princess ya lo jugué en la Wii, entonces me da un poco más igual, aunque me gustaría que estuvieran los dos, pero sobre todo el Wind Waker creo que es un perfil idóneo para cerrar, y sería un cierre de oro para la Switch en el catálogo de los Zeldas. Ya hablaremos de si va a salir. Bueno, no sé si voy a hacer vídeo de pronóstico de qué creo que va a salir en el direct, porque ya digo, es un vídeo con un recorrido muy corto. Lo voy a comentar aquí. Yo ya dije en el de predicciones de 2024 que este año seguramente debería de haber un videojuego más de Zelda, porque creo que en todos los años de vida de la Switch, en todos los años desde que está la Switch, han sacado por lo menos un videojuego relacionado con la saga Zelda, ya sea un Hyrule Warriors o un Zelda. Entonces a mí se me haría muy raro que este año no sacaran un juego de la saga Zelda. Entonces el Wind Waker no estaría mal, aunque también podrían moverlo en 2025, o un juego nuevo o un Hyrule Warriors nuevo, no lo sé, no lo sé. Así que nada, habrá que esperar, pero ojalá que el Wind Waker lo llegamos a ver en Switch. Bueno, estos han sido los 5 juegos que a mí me encantaría ver en Switch, ¿vale? Y ahora voy a decir unos cuantos que creo que también, pues bueno, podrían haber posibilidades o podrían estar bien que también vieran la luz en Switch. ¿Vale? Empiezo con Wii U. Wii U yo creo que es el sistema que más posibilidades tiene de nutrir a la Switch de ports o remasterizaciones, porque son juegos que realmente ya están hechos y Nintendo no tiene casi que retocar, solamente tiene que hacer 4 clics y adaptarlos a la Switch y poco más y ponerlos a la venta. La gente los va a comprar, o sea, Switch haga lo que haga, la gente lo compra. Y el primero de todos es el Xenoblade Chronicles X, el X, que es un videojuego bueno, que yo creo que es el único que falta. No soy muy entendido de la saga Xenoblade, pero juraría que de lo que hay es lo que queda por salir. Bueno, luego estaría el otro juego que, bueno, que alguien me lo comente o que me lo corrija, pero creo que la saga Xenoblade viene de otro juego, ¿no? Entonces, pero bueno, de lo que viene a ser Xenoblade Chronicles, creo que solo queda el X, ¿no? Que es el de los mechas y demás. Entonces, ese, pues podrían anunciarlo, ¿por qué no? Un Xenoblade. Luego también podrían anunciar el Kirby el pincel arcoiris. Este que era como de ir marcando con el táctil, ¿no? El camino del Kirby y demás, que era así como de pintar y demás. Que es un videojuego. Bueno, no sé si lo podrían sacar en Switch o no, pero han salido varios Kirby's y a Nintendo como que le gusta sacar juegos de Kirby y podrían sacarlo, ese videojuego. Al igual que el Mario Paper Color Splash, ¿vale? Que también es un Mario Paper que podrían sacar tranquilamente en Nintendo Switch y dejar la Switch con 3 Mario Papers y no estaría de más. Y luego también el Yoshi este que es como de lana, que hay en la Wii U, pues también podrían sacarlo, porque al fin y al cabo la Switch solo tiene un juego de Yoshi, y pues no estaría de más tener ese juego también.
Luego está el Star Fox Zero, ¿vale? Que claro, si Switch no va a anunciar ningún Star Fox nuevo, o un Star Fox únicamente para Switch, y la Switch se va a quedar en los 7 años de historia de su catálogo, no va a tener ningún Star Fox, yo creo que Nintendo debería de sacar ni que sea el de Wii U, que es el Star Fox Zero, ¿vale? Y esto sería lo que yo creo que podría sacar Nintendo Switch de Wii U. En cuanto a GameCube, bueno, en cuanto al F0, más o menos lo mismo que el Star Fox. El F0 es esos videojuegos que la gente está pidiendo constantemente y está siempre en todas las quinielas de todos los Nintendo Direct y luego nunca aparece. Sí, apareció el F099S, pero no era eso lo que la gente pedía. Entonces, yo creo que si no va a haber un F0 en esta generación de Switch, con el catálogo tan inmenso que tiene la Switch, pues no estaría de más hacer un F0 GX, que es el de GameCube, que hacerlo, remasterizarlo y sacarlo para la Nintendo Switch. Yo creo que a la gente eso pues le gustaría y le valdría como alternativa a un F0 nuevo. Que yo sinceramente, si no lo van a sacar, pues bueno, pues que lo saquen en la 2, pero que en la Switch que por lo menos saquen esto, igual que con la saga Star Fox. Por lo menos tener un título de cada de estas dos IPs en la Switch. Y de la misma manera con el Kid Icarus de 3DS, es un juego también que se ha rumoreado muchas veces de que vaya a salir un videojuego para la Switch. Si no es así, por lo menos que hagan una remasterización o algo así del juego de la 3DS y que lo saquen en la Switch para que haya por lo menos un título de esta IP, ¿no? Y luego ya en la Switch 2 que hagan un juego completamente nuevo. No lo sé, va a depender mucho de lo que anuncien para este último medio año. Y el último juego que a mí me haría también, lo podría haber puesto en los 5 que me gustaría que salieran, es un Punch Out, ¿vale? El Punch Out de la Wii, el remake que hicieron del Punch Out de la NES para Wii, pues me gustaría que lo remasterizaran en HD, que le cambiaran la resolución y que lo trajeran a la Nintendo Switch. Y luego en Switch 2 ya si eso que saquen uno nuevo, hagan uno completamente nuevo de cero, porque el videojuego Punch Out es un videojuego que a mí también he hecho en falta en Nintendo Switch, aunque han salido uno en Play Asia, en exclusivos de Play Asia, muy parecido al Punch Out, que tiene muy buena pinta, pero sí que es verdad que me gustaría que el Punch Out, que es el remake del uno, del principal de la NES, tuviera ese remake la Nintendo Switch. No sé si me dejo algo, ¿qué opináis? ¿Os gustaría ver todos estos ports? Ya sé que lo ideal sería que sacaran juegos nuevos, ¿vale? Yo siempre digo que yo prefiero que me anuncien juegos nuevos a refritos. Ya sé que todo esto son refritos, pero sí que es verdad que la Switch está acaparando muchos refritos, muchos ports, muchos remake y, joder, pues de esta manera se cerraría también un poco el ciclo y esto combinado con juegos nuevos para final de etapa, pues si van combinando unos con otros, pues no están de más, ¿no? Yo ya os digo que al final esto acaba sumando, ¿no? Y mucha gente que no tuvo esos sistemas o que se ha deshecho de ellos, pues podría también probarlos en la Switch. No sé, ¿qué opináis? ¿Os gustaría algún otro port más? ¿Consideráis que me he dejado algo o que lo que he dicho no interesa? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.